Muy bien, mis queridos hermanos, un saludo a todos. Estoy un poco afónico, así que espero poder terminar este repaso de la lección de la escuela sabática. Es nuestra última lección del trimestre. Tiene como título Imágenes del fin, y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Jonás capítulo 1 y versículo 9. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Pero antes de continuar, como es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos que nos bendigas, que nos ayude a entender tu palabra y que lo que vamos aprendiendo lo podamos poner en práctica. Ayúdanos a prepararnos para encontrarnos contigo e irnos a vivir por la eternidad. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ya dijimos, la lección tiene como título Imágenes del fin, y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Jonás 1:9. En esta lección vamos a estudiar, vamos a analizar la misión del profeta Jonás a la ciudad de Nínive. Vamos a estudiar cómo cayó la ciudad de Babilonia y veremos cómo Dios levanta al rey Ciro, quien conquista la ciudad de Babilonia y le da el título de Mesías, el Mesías, el ungido. Este rey juega un papel importante en la historia del pueblo judío porque él permite que este pueblo regrese a Jerusalén para reconstruir el templo donde el Señor Jesucristo iba a venir, iba a presentarse a predicar la palabra del Señor. Así que de estas lecciones, de estas historias, vamos a extraer principios, elementos que son relevantes para los acontecimientos que ocurrirán en el tiempo del fin y que creemos que algunos ya han comenzado a cumplirse. Será un estudio muy interesante, así que queremos invitarlo que puedan escuchar esta lección desde el comienzo hasta el final. Sin más, vamos a comenzar con el día domingo. Muy bien, el día domingo tiene como título El profeta renuente. Conocemos la historia de Jonás. Si no la conoce, le pido que lea los 4 capítulos para que pueda entenderla. Pero Dios manda a Jonás para que vaya a pregonar en contra de los pecados de Nínive. Y Jonás no quiere ir. Hay varias razones por las cuales se nos dice por qué él no deseaba predicar la palabra. Una era que pudiera haber la posibilidad de que esta gente se arrepintiera. Y entonces él estaba preocupado, dice la sierva de Dios, por su reputación. Preocupado porque la palabra no se iba a cumplir. Si se arrepentían, el mensaje era de que iban a ser destruidos. Entonces iba a quedar como un profeta que no se cumplía lo que él decía. Y la otra razón era que se nos dice que este pueblo era muy malo. ¿Cuán malo era? Bastante.
cuando tomaba prisioneros o cautivos o iba a la guerra, ellos desmembraban a las personas, los despellejaban vivos, le ponían garfios en la nariz, los jalaban por la lengua. Era un pueblo extremadamente idólatra, pagano. Y Jonás llegó a la conclusión que tal vez no valía la pena ir a predicarle a esos paganos. Al fin y al cabo, era mejor no anunciar nada. Así de esta forma, pues Dios lo destruiría y no tendrían la más mínima oportunidad de arrepentirse. Así que cuando Dios lo manda, él decide no irse para otro lugar. Y así de esta forma dice huir de la presencia de Dios. Era tan renuente que leemos en el relato que estaba dispuesto a morir con tal de no ir a Nínive y predicar la palabra del Señor. Él va a Jope, al puerto de Jope, compra su pasaje y se va en dirección a Tarsis. Veremos un mapa para que podamos ver cuán lejos se quería ir Jonás de la presencia del Señor. Pero Dios, en su misericordia, quería salvar al profeta, darle una lección, quería salvar a los ninivitas, y como veremos una cita, nos va a aclarar lo que Dios veía, que no veía el profeta. Y también Dios hizo que él testificara a aquellos que iban en el barco. Eran idólatras. Sin embargo, como leeremos al final de la historia, en esa tormenta que se levantó, cuando le preguntan en el versículo número 8 del capítulo 1, entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Cuando él testifica y dice a quien él temía, aunque la palabra temer es obedecer, y en este momento, aunque él dice esto, él estaba huyendo, no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Pero estos marineros que eran idólatras, dice que ellos creyeron. Ellos le preguntan: ¿qué hacemos para que se calme este mar? Porque se dieron cuenta que la tormenta en realidad era algo sobrenatural. Dios levantó esta tormenta. Y al escuchar que él era un hebreo, profeta de Dios, que estaba huyendo del Señor, ellos no querían tirarlo al mar. Así que dice que ellos, en el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estas palabras son una declaración de fe. Ellos ahora creían en Jehová, sabían que esa tormenta la había levantado él, querían salvarlo, pero Jonás estaba tan empecinado en no ir a hacer o a predicar la palabra de Dios, que simplemente dijo que lo tiraran por la borda. Y los marineros sabían que esto prácticamente iba a acabar con la vida de Jonás. Pero como sabemos, Dios tenía un gran pez, y ese pez tragó a Jonás, y él estuvo ahí 3 días y 3 noches, y entonces oró a Dios. Y es interesante porque el versículo 10 en su oración dice
Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No sabemos dónde lo vomitó, si cerca o lejos, pero lo vomitó en tierra y ahora Dios vuelve a hablarle de nuevo y le dice que vaya a Nínive, una ciudad grande, y que predique la palabra de Dios. Y entonces Jonás ahora obedece, va y comienza a predicar la palabra del Señor. La lección conecta esto con lo que el Señor Jesucristo dijo. Esta historia no es alegórica, como dicen algunos intérpretes, que no, que eso es mentira, que hay que buscarle una interpretación. Esta historia es verdadera y Cristo hace de esta historia un hecho histórico, valga la redundancia. Y aquí dice que entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás estuvo en el vientre del pez por sus propias consecuencias, porque no quería ir a predicar la palabra. Cristo, haciendo referencia a esta historia, está diciendo que Él va a morir y que va a permanecer en una tumba, pero Cristo lo va a hacer por los pecados de los demás. Ahora, la pregunta, ¿verdad?, es por qué Jonás estaba tan renuente. Bueno, al final del libro vemos que Jonás está enojado, porque finalmente, como veremos en el próximo día, este pueblo se arrepiente. Y entonces Jonás se enoja mucho, porque Dios en su misericordia perdona a este pueblo. Ahora, esta lección nos hace un llamado a nosotros, porque al igual que Jonás, nosotros tal vez también podemos no querer predicarles a ciertas personas. Y creemos que, así como Jonás, algunos no merecen ir al cielo. Esto es peligroso porque Dios nos ha mandado a compartir un mensaje de salvación a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Ahora vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos dice, ¿verdad?, cómo Jonás realmente sufrió en ese pez por no querer predicar la palabra del Señor. Y esta cita nos va a aclarar qué fue lo que pasó con Jonás. Vamos a leerla. Dice aquí: mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fue a Jope, encontró allí un barco a punto de zarpar y, pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos. Como dijimos, ¿verdad?, Jonás llegó a pensar: ¿para qué ir a predicar a este pueblo de paganos?
gente difícil, dura, cruel, enemigos del pueblo de Dios. ¿Para qué ir? Al fin y al cabo dice aquí que no era prudente ese llamamiento. ¿Para qué ir a gastar tiempo a un pueblo que tal vez no iba a escuchar la palabra de Dios? Este sería otra razón por la cual no quería ir. Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos llegar a pensar que ¿para qué ir a predicar? Sobre todo en estas ciudades donde hay tanto paganismo. Aquí donde yo estoy dice que de cada 10, 7 son ateos. Uno puede llegar a la conclusión que llegó Jonás. ¿Para qué, verdad, predicar la palabra del Señor? Hasta citamos, ¿para qué darle la perla a los cerdos si no van a escuchar? Sin embargo, hay algo que Dios mira que no podemos mirar nosotros, y es el corazón. Y como veremos, no todos los que estaban ahí, según lo veía Jonás con su visión, realmente estaban, ¿cómo podemos decir?, completamente perdidos o ya desahuciados, que no podían o tenían la oportunidad de arrepentirse. Y esta es una lección para nosotros. Por muy difícil que sea el campo donde estemos, nuestro trabajo es compartir la palabra del Señor. Tú y yo no podemos convertir a nadie. El Espíritu Santo es el que cambia los corazones. Te cambió a ti, me cambió a mí. Y posiblemente cuando nos veían decían, no se va a convertir. Mi querido hermano, Dios ha dicho que su palabra no vuelve vacía. Debemos tener fe, dejar el resultado al Señor y que no nos pase como le pasó a Jonás. Veamos un mapa para que podamos ver cuán lejos se quería ir Jonás de la presencia del Señor para no obedecerlo en la predicación de la palabra. Muy bien, aquí vemos un mapa para que tengamos una idea de cuán lejos se quería ir Jonás de la presencia del Señor. Aquí está Jope, donde compró su boleto para irse a Tarsis. Y bueno, aquí está Nínive. Entre Jope y Nínive habría algunos 800 kilómetros. Pero acá donde está Tarsis, los expertos creen que habían más de 3.500 kilómetros. O sea que realmente Jonás quería irse, según él, lo más lejos que pudiera de la presencia del Señor. Esto nos puede enseñar un principio. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, podemos alejarnos mucho del Señor. Y Dios no quiere que esto suceda. Es mejor estar cerca de Él. Pero era tanto el nacionalismo que tenía Jonás que no podía aceptar que un pueblo pagano pudiera arrepentirse, ni tan siquiera llevarle un mensaje para que no tuviera la más mínima oportunidad. O sea que no predicar el mensaje también es condenar a los demás. Quedarnos callados con lo que Dios nos ha dado es hacer exactamente igual con lo que hizo Jonás, ¿verdad? Dios nos ha mandado como a los israelitas para que seamos luz, para que podamos preparar a otros. Pero puede ser, mis queridos hermanos, que tengamos prejuicios como los que tenía Jonás. En la lección había una pregunta que debemos responderla en una forma personal. La pregunta dice, ¿cuánto hay de Jonás en ti? Por supuesto, también en mí. ¿Cómo puedes superar esa actitud equivocada? Esta pregunta me recordó una historia de un hermano. Este hermano se había enojado con el otro. Y estaba tan enojado que le dijo, si tú estás en el cielo, yo no quiero estar allí, porque no podemos estar juntos los dos. Una declaración muy triste. Yo creo, mi querido hermano, que también nosotros como Jonás pensamos que hay
algunos que no deben estar allí. Creemos que ciertas personas sí, otros no. Tenemos prejuicio. Pensamos que son tan malos como pensaba Jonás, que eran los ninivitas, que no vale la pena ni predicarles. Pero como ya dijimos, el no predicar el evangelio es condenar a las personas. Así como Dios llamó al pueblo a ser luz, tú y yo tenemos que ser luz para los demás. Y desear que otros, que todos los que están a nuestro alrededor puedan estar con Cristo por la eternidad. Pero puede ser que tengamos algo de Jonás en nosotros. Quiera Dios que no sea así, y que si el amor de Cristo mora en nuestro corazón, nosotros vamos a decirles a otros que el Señor viene, que lo ama y que queremos estar con Él juntos por la eternidad. Allá habrá un solo pastor y una sola grey. Que Dios nos ayude para que podamos estar allí con todos esos hermanos que se salvarán por la eternidad. Muy bien, el día lunes tiene como título una obra de arrepentimiento. Bueno, sucedió lo que Jonás no quería, lo que no esperaban. Jonás finalmente va a la ciudad, comienza a pregonar, no que se arrepientan, sino que Dios destruirá la ciudad en 40 días. Y el pueblo se arrepiente. Yo me imagino que esa palabra de Jonás iba acompañada de poder, porque como ya dijimos, este pueblo era un pueblo idólatra, pagano, cruel, pero era tan convincente el mensaje que llevaba Jonás, que el pueblo, dice aquí, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es muy interesante que este pueblo, que según Jonás no merecía la salvación, que no valía la pena ni ir allá a proclamarles un mensaje, se arrepiente. Ahora es muy interesante que Jonás comenzó su ministerio en el periodo de Jeroboam número 2, el rey 2. Y si leemos en la Biblia, en Segunda de Reyes, el capítulo 14, versículo número 24, 23, dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo en ojo de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Este periodo era un periodo donde el pueblo de Israel, realmente era idólatra. Pero dice aquí que Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel y lo salvó, a pesar de que estaban en pecado.
Y aquí dice que se cumplió la palabra del profeta Jonás. Esa palabra era en beneficio del pueblo. Aunque el pueblo era malo, tenía el conocimiento de Dios. El pueblo de Israel nunca tuvo un rey bueno. Sin embargo, este profeta vio la misericordia de Dios. Y finalmente el pueblo de Israel no se arrepintió y fue destruido por este mismo pueblo muchos años después por los pecados. Ahora, este pueblo, como ya dije que no tenía esperanza, escucha el mensaje, se arrepiente, y Jonás, en vez de alegrarse de que ellos aceptaran la salvación, se enoja porque estaba triste, enojado de que Dios pues perdonara a este pueblo, se arrepintiera. Dios en realidad iba a destruirlos, pero como dice la lección, y es muy importante que entendamos eso, las profecías de Dios son condicionales. Como el pueblo se arrepintió, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y los perdonó. Pero dice aquí que hay profecías que son incondicionales, como la primera venida del Mesías, la venida de Cristo. Se va a cumplir, va a venir el Señor, ¿verdad? Y otras profecías más. Así que el mensaje de Jonás llegó al pueblo. Hubo arrepentimiento y no sabemos cuántas de estas almas estarán por la eternidad gracias a la predicación de un profeta renuente que no quería, que tenía prejuicio y que deseaba la perdición de esta nación. Mi querido hermano, la palabra de Dios, como dije, no vuelve vacía. No sabemos en nuestra predicación, en el esfuerzo evangelístico que hacemos nosotros, cuántas personas se salvarán. No veamos como el profeta Jonás solo prejuicios y no pensemos que las personas son tan duras que el Espíritu Santo no pueda obrar. Dios conoce los corazones, mis queridos hermanos, y aún en estas ciudades que son tan paganas, que la gente es tan materialista, hay personas que nosotros no nos damos cuenta, pero que están buscando la ayuda de Dios. Y tú y yo tenemos el conocimiento, pero podemos ser como Jonás. Leamos una cita de lo que veía Dios, que no veía Jonás. De lo que mira él en estas ciudades donde tú vives, que no podemos ver nosotros. Pero nuestro trabajo es ir con amor y predicar la palabra del Señor. Él se encargará, mi querido hermano, de cambiar los corazones. Dice aquí lo siguiente: a pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. En aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que en su sabiduría Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, al arrepentimiento. Jonás solo veía malvados, crueles, impíos, idólatras, personas que no merecían la salvación, gente dura de corazón. Sin embargo, Dios, que conoce todas las cosas, tenía una visión diferente de las personas que vivían en esa ciudad. Habían algunos que querían seguir al Señor y no solamente aceptaron a algunos, todos se arrepintieron por el mensaje de este profeta. Mi querido hermano, prediquemos la palabra del Señor, que seguramente en tu ciudad y en la mía hay personas que quieren, como dice aquí, algo mejor, conocer al Dios viviente, si se le da la oportunidad. Y tú y yo tenemos el mensaje de salvación. Muy bien, el día martes tiene como título la fiesta de Belsasar. Fue Babilonia que destruyó a los ninivitas
o a la nación asiria en el año 612. Aquí nos dice que Babilonia era la reina del mundo antiguo cercano oriente, y las naciones que deseaban prosperar se declararon leales a ella. La palabra del Señor dice que Dios le dio dominio sobre todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas a Nabucodonosor. Sabemos que Nabucodonosor se rebeló contra Dios. No quería aceptar, como vimos la semana pasada, la interpretación de Daniel en cuanto a la sucesión de reino. Sin embargo, Dios trabaja con este rey y él se arrepiente. Tuvo que comer 7 años hierba como un animal, pero finalmente levanta los ojos al cielo y reconoce que Dios es el único Dios verdadero, y escribe su testimonio en el libro de Daniel capítulo 4. Ahora, Belsasar era su nieto. Él no solamente había oído, sino que seguramente él vio, era testigo de lo que había ocurrido. Y este rey se rebela contra Dios. Es muy impresionante que estaba a punto de cumplirse la profecía de los 70 años y el pueblo iba a ser libertado y se iba a ir de regreso a Jerusalén a construir el santuario. Yo no sé, pero lo más probable es que sí, que este rey Belsasar conocía esta profecía, pero él estaba cómodo. Tenía agua, el río Éufrates, tenía comida, unas murallas tremendas que nunca habían sido derribadas, y él sintió que realmente no se iba a cumplir nada de lo que Dios decía, y se rebela, y con el gusto del vino, dice la palabra del Señor, comete un tremendo error. Dice aquí, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en su presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, era su abuelo, ¿verdad? Se llamaba padre también, había traído del templo de Jerusalén para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Dice que ahí habían ídolos, los metales que formaban la estatua estaban presentes en formas de ídolos allí. Así que este rey cruzó el límite y dijo, Dios no va a cumplir, no se va a cumplir la profecía. Mi abuelo seguramente exageró. Babilonia será un reinado que perdurará bajo mi poder. Se llenó de orgullo y entonces incurrió en buscar estos vasos sagrados que ni su abuelo lo había hecho. Dice aquí lo siguiente: y tú, Belsasar, sabiendo todo, no has humillado tu corazón. Daniel 5:22. Aquí claramente nos dice la lección que el rey Belsasar trajo la desgracia a su reino, no porque no conocía la verdad, sino porque su corazón se endureció. Dice, fue un completo desafío, a pesar de que Belsasar tenía sobrada evidencia y pleno conocimiento de los hechos. Su problema no era la falta de información o conocimiento, sino la dureza de su corazón. Y aquí entonces la lección nos da una aplicación. Las personas no se perderán porque les falta conocimiento, sino por la dureza de corazón. Porque el evangelio, antes que este mundo se acabe, será predicado a toda nación, a toda tribu, pueblo y lengua. Y entonces dice, vendrá el fin. Las personas
conocerán la verdad. Es más, el libro de Apocalipsis, utilizando toda esta figura de Babilonia, dice que los pecados de Babilonia se van a proclamar con fuerza. Un pueblo, un remanente lleno del Espíritu de Dios. Así mismo como Jonás predicó, esta ciudad será destruida. El pueblo de Dios predicará también que este mundo, mis queridos hermanos, será destruido. Aquí hay un juicio que Dios da contra este rey, ¿verdad? Y finalmente este rey esa misma noche muere. Y como veremos mañana, cómo finalmente contra todo se cumple la profecía. Aunque ellos tenían comida, agua, murallas, este desafío, esta línea que pasó el rey Belsasar trajo el juicio y su propia muerte. Aquí dice, en los últimos días, cuando la crisis final se desate sobre el mundo, las personas también tendrán la oportunidad de conocer la verdad, lo que determina su decisión, como en el caso de Belsasar, será su corazón. Y la palabra claramente nos dice esto. Me gusta esta versión de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 13. Es la versión católica Dios habla hoy. Dice, en cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación. Y aquí dice, ¿por qué? Porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el terror los engañe, el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la verdad. Se perderán no porque no sabían la verdad, sino porque se complacen en la maldad. Serán engañados porque aman hacer el mal. Dios va a permitir que ellos sean engañados. Ya no lo va a proteger más, mi querido hermano, pero con nosotros no debe ser así, porque nosotros conocemos la palabra del Señor. Lo que tenemos que hacer ahora es predicar, esforzarnos para que las personas puedan conocer a Dios y prepararse para su pronta venida, porque se cumplirá la palabra del Señor, así como se cumplió aquí en los tiempos de Belsasar. Qué pena que este rey, dice la sierva de Dios, si hubiera seguido el ejemplo de su abuelo, él no hubiera perecido y su reino hubiera perdurado más. Lamentablemente se rebeló, aún teniendo las evidencias, como ya dijimos, de que Dios, mis queridos hermanos, había obrado con poder en el reinado de su abuelo. Nosotros también conocemos la palabra. Sabemos que el Señor no se equivoca y que las profecías, querramos aceptarlas o no, se van a cumplir. Lo que tenemos que hacer es prepararnos y preparar a otros. Muy bien, el día miércoles tiene como título el secamiento del Éufrates. Muy bien, en este día se nos explica cómo cayó ese imperio tan poderoso. Mientras estaban de fiesta, mientras Belsasar se había rebelado en contra de la palabra del Señor, la profecía se iba a cumplir. Dios iba a mandar el juicio contra esta nación, el juicio contra Belsasar, y pasó lo que parecía que era imposible. Aquí la lección nos dice que el río Éufrates era muy importante y por supuesto una ciudad que está abastecida con agua puede resistir por muchos años un asedio.
Así que lo menos que pensaba el rey Belsasar y todos esos príncipes que estaban allí, porque eran momentos de fiesta, era que Dios, lo que había anunciado, iba a cumplirse. Y como sabemos, esto es historia, ¿verdad? El rey Ciro desvió el cauce de ese río Éufrates y los soldados entraron por debajo de la muralla. No hubo resistencia, mi querido hermano, porque nadie estaba preparado. Dice aquí que un historiador llamado Herodoto, quienes vivían en el centro de Babilonia, no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y los placeres. Dice, y la escritura que trazó, ¿verdad? Cuando estaba en la fiesta, cuando trajo los vasos, era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación que dio Daniel. Mene contó, Dios tu reino. Él era responsable, ¿verdad? De lo que él había hecho. Dice, y le ha puesto fin. Tekel, Dios hace un juicio, lo pesa por sus acciones en balanza, y dice aquí, fue hallado culpable. Y Pérez, tu reino ha sido roto. Dios le quitaba el reino y ha dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. No dice aquí que se arrepintió. La escritura dice que las rodillas les temblaban de pánico, pero dice que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Este relato ahora lo toma el Apocalipsis como un relato para enseñarnos a nosotros que Cristo vendrá. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 en adelante, nos dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Estos reyes del oriente eran el rey Ciro, Darío, que venían y dice aquí que, ¿verdad?, las escrituras, que ese río pues fue desviado y entonces se preparó para tomar la ciudad de Babilonia. Y dice aquí, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que Babilonia será sorprendida, dice la lección, pero que nosotros no debemos ser sorprendidos. Nosotros necesitamos tener la justicia de Cristo, estar preparado en todo momento para que cuando ese momento venga, y vendrá, debemos creer que vendrá. Belsasar pensaba que no iba a venir, sin embargo su ciudad fue tomada. Cristo dice, esto va a ocurrir de nuevo. Aquí nos dice la lección lo siguiente en este día. Al igual que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa la Babilonia moderna. Sin embargo, no tiene por qué ser así, ya que se nos ha dado amplia evidencia acerca de la pronta venida de Jesús en una multitud de detalladas profecías. Y dice aquí lo siguiente, el mundo no será sorprendido por no conocer el anuncio divino, sino por no haber creído en él. Ya mencionamos esto, mis queridos hermanos. Así como ocurrió allá en Babilonia, así ocurrirá en el tiempo del fin. Las personas estarán desprevenidas. Hoy hay gente con el corazón duro que están viendo los acontecimientos
y todavía no quieren dejar el pecado, la maldad, no quieren prepararse. Y el Señor Jesús vendrá a la hora que el Padre lo ha designado. Quiera Dios que nosotros hoy nos preparemos y preparemos a otros para irnos con Él por la eternidad. Dice aquí una cita en Profetas y Reyes muy interesante. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. No tenga la menor duda. A veces nos preguntamos cómo pasará esto, cómo pasará lo otro. ¿Será que vendrá la ley dominical? ¿Será que no? No tenga la menor duda. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Él dijo y hará. Se cumplirá, mis queridos hermanos. Y tú y yo tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Su palabra nunca ha fallado. El Señor vendrá. Créelo. Prepárate, mi querido hermano. Vive cada día para Cristo. Dile a otros que tú eres cristiano. No seamos como Jonás. Acuérdate, el no decir es condenar también. Necesitamos predicar la pronta venida de Cristo. Muy bien, el día jueves tiene como título Ciro el ungido. Y en esta lección lo que nos quiere recalcar el autor, y esto lo dice la palabra del Señor, es que Ciro es un antitipo de Cristo. Dice aquí que bueno, no es perfecto, pero ¿por qué es un antitipo? Porque Ciro vence a Babilonia, a esa religión falsa, símbolo de la idolatría. Y ya estaba profetizado por nombre 100 años antes que él naciera, que él iba a ser el ungido, el Mesías, el Mashiach, ¿verdad? El Mesías. Así lo llama el Señor. Aún él era un pagano, no era parte del pueblo de Dios, no era judío. Sin embargo, este rey permite, cumple la profecía y ahora da el decreto para que el pueblo regrese a Jerusalén. Esto es sumamente importante porque ese templo tenía que estar construido para que allí viniera el deseo de todas las gentes. Y Ciro es como un tipo de salvador del pueblo judío. Aquí la lección nos dice algo interesante. Dice lo siguiente: Ciro decretó la reconstrucción del templo terrenal, pero Jesús inauguraría su ministerio en el santuario celestial, que conduciría a su regreso y a nuestra liberación. Algún día Cristo va a venir y va a destruir a Babilonia, la religión falsa, y nos va a salvar, no para llevarnos a un templo terrenal, sino para vivir con Él por la eternidad. Aquí dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra,
y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Mi querido hermano, Ciro creyó a la palabra del Señor. Un persa se entregó en las manos de Dios y con mucha fe cumplió el propósito del Señor. Dios trabaja a través de los seres humanos, también Satanás, pero Dios siempre ha salido vencedor. Estamos a punto de que nuestro Salvador regrese a esta tierra a destruir finalmente a Babilonia, la religión idólatra, y nos salve, nos lleve con él por la eternidad. Que Dios nos ayude, mi querido hermano, para estar preparados. Es un gusto haber estado con ustedes. Hemos llegado al final de esta lección. Repásela, porque quedará en la basura, ¿verdad? Lo único que tendremos de beneficio es lo que hayamos guardado en nuestra mente y lo que queramos practicar en nuestro corazón. Acuérdense, esta lección, esta última lección, nos ha enseñado, mis queridos hermanos, que Dios cumple su palabra. Nos ha enseñado que las personas no se perderán porque desconocen la verdad, sino porque no la amaron. Esta lección nos ha enseñado que podemos tener prejuicios y que pensemos también que no vale la pena predicar por un mundo que está endurecido. Pero esta lección nos ha enseñado que si se convirtieron allá en Nínive, un pueblo cruel, idólatra, nuestro trabajo es predicar la palabra del Señor. Muchos estarán allá porque hay un remanente fiel que confía en el Señor y que dará un mensaje. Jonás predicó con poder, porque si no, ellos no se hubieran convertido. No predicaremos sin poder. El Espíritu Santo se va a derramar y la gente verá que el mensaje que predicamos nosotros, no porque nosotros somos importantes, sino porque Dios nos llenará de su Espíritu, la gente reconocerá que el mensaje viene de Dios. Mi querido hermano, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana con el comienzo del segundo trimestre. Dios te bendiga. Feliz sábado.